Hello, hello! Welcome to my channel. My name is Liliana Hernández and this is my cooking show. Tranquilos, el video va a ser en español. Tan solo que quería informarles que de ahora en adelante todos mis videos van a estar subtitulados en inglés porque quiero compartir mis recetas con el mundo entero. Así que acompáñenme y vamos a ver qué ingredientes vamos a necesitar para hacer. Es importante hablarles un poco del tipo de arroz que vamos a usar. Este tipo de arroz es muy fácil de conseguir, que es un arroz blanco, un grano corto. Miren, es un grano así como abombadito. Para hacer nuestro arroz o chari, como se llama en japonés, vamos a usar también el vinagre de arroz. Es importante que cuando ustedes vayan a comprar el vinagre de arroz se fijen muy bien porque hay dos tipos de vinagre de arroz. Uno que viene ya sazonado y el otro sin sazón. Yo lo prefiero así, solo porque yo le agrego mi azúcar y mi sal. Es muy fácil de preparar. Esa mezcla se llama amasu en japonés. Hay dos formas de preparar el arroz, ya sea con una arrocera o en una olla normal. Pero en cualquiera de los dos casos, lo primero que tenemos que hacer es lavar muy bien nuestro arroz y esto también tiene su técnica. La forma de lavar nuestro arroz es la siguiente. Vamos a llenar una vez nuestro arroz con agua y la vamos a apretar así como si estuviéramos lavando nuestro arroz, como si estuviéramos literalmente lavando el arroz, pero tiene que ser algo muy rápido. Okay. Le cambiamos el agua. Tiene que ser máximo 3 veces el cambio de agua. Ya ustedes van a ver que va a ser suficiente para que bote el almidón, que es lo que realmente estamos quitando de aquí. Y ahora vamos a colocar nuestro arroz dentro de la olla. Hay una técnica para saber la cantidad de agua que debemos colocar a nuestro arroz. Aquí, una de ellas es con nuestro dedo. Vamos a medir aquí, vamos a tocar hasta donde llega el arroz, o sea, aquí, y entonces el agua que vamos a colocar debe llegar hasta nuestra primera rayita aquí que tenemos en nuestro dedo. Yo pongo el dedo aquí sobre mi arroz y agrego mi agua. Cubrió exactamente la cantidad recomendada en la receta. Esa es una de las formas. Y la otra es colocar nuestra mano, el agua debe llegarnos justo hasta donde está el nudillo de nuestro dedo intermedio. De este dedo debe llegar aquí el agua. Y así entonces lo vamos a colocar aquí a cocinar y vamos a esperar a que hierva. Cuando hierva, bajamos el fuego a fuego medio, lo cocinamos tapado entre 10-12 minutos y ya después apagamos el fuego y lo dejamos tapado porque se termina de cocinar con su propio vapor por aproximadamente 15 minutos. Y así nuestro arroz va a estar perfecto. Ok, entonces aquí ya nuestro arroz está hirviendo y es el momento de taparlo y bajar a fuego medio nuestra llama y lo vamos a dejar que se cocine por aproximadamente 10 a 12 minutos. Mientras nuestro arroz se hace en nuestra olla, les voy a mostrar cómo hacerlo en una arrocera o en mi caso es una olla de presión que también sirve como arrocera. Y hacemos el mismo proceso. Agregamos nuestro arroz que ya lavamos, nivelamos el arroz. Y miren que el agua también llega a mi último nudillo de este dedo.
Y listo. Ya entonces tengo mi arroz aquí en mi olla de presión o arrocera y en la otra olla convencional. Mientras nuestro arroz se cocina, podemos ir preparando nuestro amasu, que es el aderezo que le vamos a agregar a nuestro arroz una vez esté listo. Y el amasu es muy sencillo, está hecho de vinagre de arroz, azúcar y sal. Mezclamos un poquito y esto lo vamos a llevar a cocinar a fuego medio, pero que no llegue a hervir. Okay, aquí ya está listo. Es simplemente esperar que se disuelva el azúcar y ya está listo. Entonces lo reservamos para cuando nuestro arroz esté. Okay, ya pasaron los 12 minutos y ahora voy a apagar el fuego y lo vamos a dejar así tal cual tapado 15 minutos. Okay, ya pasaron nuestros 15 minutos de que este arroz estaba ya reposando, entonces lo abrimos y miren que ya está nuestro arroz. Perfecto. Entonces ahora lo vamos a pasar para un envase amplio para agregarle nuestra mezcla de vinagre y para que se vaya enfriando. Yo lo voy a agregar esta parte aquí. Y ahora el arroz hay que tratarlo con cuidado. El arroz vamos a hacer como para separarlo, como así, como rayas, o hacer este movimiento y así atravesarlo, o también sacar de abajo y voltear, así. Y ahora vamos a agregar nuestro vinagre sazonado. Y la forma es así, usando nuestra paleta especial para arroz. Y así se va distribuyendo mejor en todo nuestro arroz. Y continuamos separándolo. Y aquí entonces vamos a ayudarnos con un abanico a medida que lo vamos moviendo para ayudar a que se enfríe. Tratamos de que los arroces que nos queden en las paredes, bajarlo y unirlo con todo el arroz para que no se reseque. Cuando ya todo nuestro arroz esté impregnado de nuestra mezcla de vinagre, lo vamos a dejar tapado con un paño humedecido para que no se nos reseque el arroz. Y así usamos nuestro paño humedecido y lo cubrimos por completo y lo dejamos reposar hasta que se enfríe. Ahora voy a sacar el arroz que preparé en mi olla de presión o arrocera. Y ya también está mi arroz. Y de la misma forma que hicimos con el otro, vamos a cubrirlo con un paño húmedo. Y lo dejamos también a enfriar por completo. Gracias por acompañarme y si te gustó este video, regálame un like, suscríbete y no olvides darle a la campanita para que te avise en cuanto yo suba el siguiente video.